La izquierda y la derecha pues se debaten frente a frente, combaten a brazo partido en América del Sur. El último campo de esta batalla ideológica es Ecuador, donde hoy el presidente Guillermo Lasso disolvió el Parlamento para impedir su destitución mediante un juicio político. Y la pregunta es si ha sido esto un autogolpe de Estado al estilo del peruano Castillo, o más atrás de Fujimori, o si ha sido un recurso constitucional para frenar a quienes socavan desde dentro la democracia. Y otra pregunta es quiénes salen ganando con esta jugada a mediano o largo plazo, los amantes de la democracia o los correístas procastristas. Y otra cosa, veremos cómo ha ido cambiando el mapa ideológico en el continente americano entre la izquierda y la derecha en los últimos 8 años. Es muy interesante ese análisis. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Bueno, tenemos con nosotros a Francisco Endara, ecuatoriano, analista político, que fue candidato precisamente a la Asamblea Nacional, a la que fue disuelta hoy, pero en el 2012, durante el incómodo gobierno de Correa, procesado, perseguido político, y aquí está con nosotros. Le agradecemos la presencia. Un gusto, Juan Manuel, y un cordial saludo a todos quienes nos ven a través de América TV. La pregunta inicial, ¿es esto un autogolpe de Estado o otra cosa? Eso me llamó la atención porque la comparación con el Perú son dos temas totalmente diferentes. El tema de la muerte cruzada, que se le llama coloquialmente a este tema de la disolución de la Asamblea. Los dos se matan, ¿no? Sí, exacto. Está previsto en la Constitución que el propio Rafael Correa y su movimiento, ellos mismos hicieron esa Constitución. O sea, es un mecanismo constitucional de acuerdo a la Constitución vigente. Que era para usarlo Correa. Era para usarlo Correa. Nunca pensó que se iba a usar en contra de los correístas, Y ¿no? de hecho, en un artículo de uno de los tantos perseguidos políticos que tuvo Correa, de un periodista que se llama Emilio Palacio, él justamente advertía de esta situación, de que era una constitución que le daba todo el poder precisamente al presidente y para hacer este tipo de cosas. Pero en todo caso, a eso es a lo que han llevado el propio Rafael Correa, porque no es una lucha entre izquierda y derecha, como escuché al inicio. Aquí lo que tenemos es simplemente un ataque del denominado socialismo del siglo XXI, que está moviéndose en todos los países de Latinoamérica. ¿Es de izquierda el socialismo del siglo XXI? Es parte de la izquierda, sí, o al menos se disfraza de la izquierda política. Sí, es que aquí viene un punto. Porque hay una izquierda buena, eso es lo que yo noto en América Latina, que hay como una idea de que hay una izquierda muy buena, que no es tan... No, para nada. La izquierda, de la concepción que yo tengo, yo he leído, hay muchos material para basarse en esto, el socialismo en sí siempre ha sido criminal. Siempre. En cualquier país siempre ha terminado en situaciones criminales. Pero aquí estamos hablando precisamente del Foro de Sao Paulo. Y aquí, por ejemplo, quiero retomar un poco las palabras que sabe mencionar el doctor Carlos Sánchez Berzaín del Inter-American Institute for Democracy, que él remarca que en este tema en particular no son izquierdas y derechas. Lo que tenemos es un grupo criminal que está actuando a través de Latinoamérica. En el caso del Ecuador, el Ecuador ha sido acosado, el gobierno del Ecuador ha sido acosado desde el momento que llegó al poder por una persona que está prófugo en Bélgica, que es Rafael Correa, y por otros prófugos, porque también están perseguidos por la justicia ecuatoriana, que están escondidos en México bajo el cuidado del gobierno de López Obrador. Entonces, toda esa situación de acoso continuo al gobierno del presidente, ¿cómo es? Lasso. Es lo que ha llevado a esta situación de la muerte cruzada. Pero no es un autogolpe, es totalmente distinto con lo que pasó en Perú. Vamos a ver cuando el presidente Lasso pues, anuncia esta disolución del Congreso. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra
A ver, aquí hay yo estoy de acuerdo, revisé y hay un recurso constitucional que le permite hacer esto diferente a lo que pasó con Castillo, incluso más atrás decía lo que pasó incluso con Fujimori. Pero ahora la pregunta es por qué los correístas, para generalizar, dicen que no es constitucional lo que hizo, pero se acogen como si les conviniera el hecho de que hay que adelantar unas elecciones. ¿Qué piensas de eso? ¿Quién sale ganando aquí? Aquí lo que pasa es que son varias etapas que se van dando. Hace unas 3 o más semanas atrás, el correísmo decía, vamos a la muerte cruzada. Guillermo Lasso es un cobarde si no va a la muerte cruzada. Ahora que hizo el decreto de la muerte cruzada, amanecieron diciendo que era ilegal, que ellos no iban a acatar. Es la razón que el presidente Lasso manda a los militares a custodiar la asamblea. Amanecieron diciendo que Lasso era un dictador. Pero unas pocas horas, unas 2 horas después de que se da todo esto, parece que porque ellos tienen un aparato comunicacional, les dicen que mejor el mensaje es decir que ellos han triunfado. O sea, es una secuencia por ellos lo que les gusta es mucho manejar la comunicación de acuerdo a lo que ellos quieren demostrar o hacer con conveniencia de ellos. Vamos a ver qué dice la vicepresidenta de la Asamblea, que es algo parecido a lo que estás contando. Adelante. Entendemos que el país pide a gritos un cambio y sabemos que ha llegado el momento de ese cambio. El decreto emitido esta mañana por parte del presidente Guillermo Lasso es ilegal. No hay en este momento en el país conmoción interna ni grave crisis política. Sin embargo, después decidieron acogerse. Sospecho porque les conviene. Lo que revisé es que hay algo curioso que tal vez haya hecho Correa. En vez de 3 poderes hay como 5 poderes. Sí. 4 están en manos de ellos. Están en el poder sin estar en el poder. Mi pregunta es, ¿va a regresar el correísmo? ¿Va a regresar Correa al poder? Bueno, a ver, solo unas precisiones. No es vicepresidente, es ex vicepresidenta, porque claro, ella ya no es, es ex vicepresidenta. Hasta esta mañana. Hasta esta mañana, número 1. Número 2, a ver, hay un 70% de rechazo en el Ecuador contra el correísmo. El voto duro de Correa siempre ha sido entre el 19 y el 21%. El problema es que como a veces en la oposición a Correa se presentan muchos candidatos, se disuelve toda la votación anticorreísta. Pero el 70% no quiere a Correa, ni a ninguno de su grupo. Y esa es la razón por la cual esta asamblea, que ha sido mayormente correísta, tiene apenas entre el 3 o 4% de aprobación. Y no lo digo yo, no es que me estoy inventando. Se pueden ver las estadísticas que son públicas. El pueblo, a raíz de la decisión de Lasso, de la muerte cruzada, todo el pueblo ha aplaudido esa decisión, porque es una asamblea con un respaldo casi nulo. Ahora, ¿en Ecuador necesitas tener más del 50% o se puede dar ese fenómeno de otros lugares que ganas con un 30% sin tener la mayoría, como llegó Allende, por ejemplo, al poder, porque los demás están divididos? Claro, o sea, siempre es del 50 más 1%. Hay que ir a segunda vuelta si no obtienes el 50 más 1. 50 más 1. Me parece que... Pero obviamente el regreso del correísmo siempre es una preocupación para la gente. El problema es que en cualquiera de los escenarios, si es que Lasso, por ejemplo, iba al juicio político y era absuelto en el juicio político, el correísmo igual hubiera creado violencia y caos, porque no estamos aquí hablando de una oposición sana al presidente Lasso, no. Ellos siempre han ido creando violencia y caos. Si es que hay este tema ya, como hubo de la muerte cruzada, ya están amenazando otra vez con hacer violencia y caos, a pesar de que es un proceso, como dijimos, que está establecido en la Constitución. Es decir, ellos lo único que quieren es que salga en quienes no son afines al correísmo, por lo que en el fondo ellos están buscando es el regreso de Correa. Lo que pasa es que, claro, me pareció que no estaban tan descontentos con lo sucedido. Yo vuelvo al principio, que puede parecer un poco maniqueo de mi parte, o maniqueísta, de lo de izquierda y derecha, ¿no? Hay un mapa que hoy vi, que anda por ahí dando vueltas en internet, que es muy interesante, creo que empieza en el 2005. Como rojo son las izquierdas, azul
la derecha, amarillo, que ves ahí a Panamá, se supone que es el centro, Perú. y la izquierda autoritaria, que es Cuba, que la ves allá. Mira cómo va cambiando. En el 2019 la mayoría son de derecha, ¿no? Estamos hablando antes de la pandemia. Viene la pandemia y con Trump también, ¿no? La influencia. Viene la pandemia y empieza a enrojecer el mapa de una manera. Ecuador estaba todavía, hasta esta mañana, no estaba en rojo, pero. Y ahora, mira cómo llega. Estamos en el 17, fíjate. 18, 19, y se vuelve 21, 22, y mira cómo está en el 23 aquí. Ecuador estaba en azul hasta esta mañana. No sé cómo Esperamos estará. que siga en azul. ¿Tú crees? O sea, hay una lucha ideológica en el continente. Esa es la palabra. Hay una lucha ideológica. Y es Pero una es entre lucha, izquierda y derecha. es una lucha que, o sea, se usa a la izquierda. Lo que pasa es que es una lucha ideológica que tiene varios componentes. Cuando uno analiza lo que es el socialismo del siglo XXI en sí, ¿quién es el que hizo el socialismo del siglo XXI? O sea, como ideología. Es un alemán que se llama Hans Hermann Dietrich. Eso ya por el año 2005, 2006. Chávez toma esa como ideología, pero le une todo el populismo y todo el control que viene desde Cuba, obviamente, porque es auspiciado por Cuba, el control de la población, el control totalitario. Y ese modelo es el que van expandiendo en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador, que estuvo 14 años o 10 años con el correísmo. Entonces es un tema ideológico principalmente, pero que tiene un componente populista. Y a ese componente populista, lamentablemente, lo que llamamos derecha, porque también derecha como tal, yo no creo que hay en el Ecuador y en Latinoamérica. No, y eso es para la comenzar derecha largo. colombiana estaba inscrita en la Internacional Socialista. Era una cosa muy curiosa. En eso tiene razón. Pero yo he abordado como periodista a lo largo de los años a Evo Morales, a Hugo Chávez, a Daniel Ortega y a Rafael Correa en 2 ocasiones. El más lamentable de todos, el más cínico, además porque se cree intelectual, además porque se cree como una suerte también de galán, era Rafael Correa. Me pareció el más peligroso de todos, además porque tiene ciertos estudios, incluso aquí en los Estados Unidos, etcétera. Es muy peligroso un regreso de Correa, y esa es la pregunta que desde la distancia, ustedes como ecuatorianos tienen más, nos hacemos en ese mapa terrible, ¿no? Porque ahora, ¿cuál va a ser el rol de Colombia con Petro? O sea, ¿es una Colombia hostil a los demócratas ecuatorianos o amigable? Bueno, el Petro ya está perdiendo rápidamente el apoyo del pueblo colombiano. Yo vi una reciente encuesta que creo que tenía apenas el 36% de la población, si no estoy mal. O sea, había descendido. Pero no tiene muerte cruzada. No tiene muerte cruzada, pero a ver. Se lo van a tirar hasta el final. ¿Qué es lo que pasa? O sea, volvemos a este punto, ¿no? Este es un grupo que está organizado en toda Latinoamérica. Y eso es por ejemplo, una de las cosas que hay que criticarle al presidente Guillermo Lasso, es que cuando él llegó a la presidencia, él por alguna razón no fue capaz... Dejó de hacer más que lo que hizo, eso estamos con... Sí, pero él no fue capaz de entender toda esta infiltración que hay, toda esta... ¿Por qué no destituyó? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué no destituyó a todos esos poderes permeados por el correísmo? Esa es una de las grandes preguntas que mucha gente, no solo pregunta, reclamo, que la gente le hizo a Lasso durante estos 2 años Creyó que podía gobernar con ellos. Yo recuerdo una entrevista que Guillermo Lasso hizo al inicio de su periodo, y un periodista le dijo, bueno, ahora sí va a retomar los casos en contra de la corrupción que hubo en el correísmo, y él dijo, no, yo no estoy para perseguir a nadie. Entonces, eso demuestra que él no entendió el tema, no es un tema de persecución. A los enemigos. Exacto, entonces era un tema de sobrevivencia de él, era un tema de la sobrevivencia del Estado y la sobrevivencia de su gobierno ante un megalómano. Ahí viene lo que usted estaba diciendo de Correa, el cinismo, todo eso. Es un tipo que no tiene límites. Así es. Le agradezco. Un y que se gusto, repita, ¿no? porque Cuando ustedes quieran. Mucho que discutir, no solo de Ecuador, sino de todo lo que está ocurriendo en nuestro sufrido continente. Francisco Endara, que fue candidato precisamente a la asamblea que hoy pues cayó en este fuego cruzado. Vamos a ver si se salva la democracia en Ecuador. Es muy importante lo que sucede. Hay gente viéndonos en Cuba, nos han